Son más de 50 años de guerra, años en que miles de familias inocentes han sido abatidas por este gran enemigo. Un enemigo de la política, un enemigo de la nación, una oscura nube de desprecio, invencible e inconsciente, que elige sus víctimas al azar buscando un fin desconocido por muchos o quizá por todos. La importancia de recordar grandes hechos que han marcado nuestra historia es por lo que debemos trabajar cada día, sin dar por hecho que un pasado se deja atrás, ya que esto le quitaría el fundamento a nuestras luchas, a la búsqueda de una sociedad justa, en paz, con igualdad, conmemorando a esas víctimas que han perdido su vida por hechos atroces como la masacre del Nogal. Son 36 personas fallecidas y sus familiares por las que hoy queremos intentar dar una razón justificada, una que busque cualquier ser humano racional y que nunca encontrará, que dé fuerza a ese concepto de una guerra sin pies, una guerra sin comienzo, fija pero que con la esperanza de que sea una guerra con fin, evitando el sufrimiento de muchos, la gloria absurda de otros. El 7 de febrero, en la ciudad de Bogotá, el grupo terrorista de las FARC puso un carro bomba en las instalaciones del prestigioso Club El Nogal al norte de la ciudad, argumentando que este era un centro de reuniones burguesas. Inicialmente se creía que había explotado una caldera, pero luego de la explosión y de las investigaciones pertinentes, se concluyó que este grupo guerrillero fue el autor material e intelectual de dicho atentado. El carro fue parqueado en el tercer piso por la persona que fue contratada por la guerrilla para entrar en el vehículo, llamada John Freddy Arellán Zúñiga, quien murió también en el sitio. Hacía 6 meses aproximadamente trabajaba allí como entrenador de squash y quien tenía una acción en el club por 40 millones de pesos, lo que le permitió la entrada fácil al lugar. La mañana del día del atentado asistió al lugar del hecho Javier Paz, uno de los autores del atentado, a revisar el lugar para finalizar los últimos detalles previos al atentado. Las dos personas que se vieron involucradas en el atentado, John Freddy y su tío, fueron engañados por el grupo terrorista de las FARC, Frente Teófilo Forero, ya que el artefacto hizo explosión 20 minutos antes de lo previsto. Aproximadamente a las 8:15 de la noche se detonó el artefacto, desatando gran caos y confusión tanto en el club como en sus alrededores, dejando una capa de muerte y destrucción, generando un miedo latente entre todos los colombianos. A continuación, el relato de una mujer sobreviviente. Subida en una silla de ruedas, es una de las sobrevivientes del atentado terrorista al Club El Nogal en Bogotá. Y es que esa noche del 7 de febrero de 2003, a Sonia le cambió la vida para siempre. Yo llevaba viviendo 8 años en Estados Unidos y venía a saludar a mis hijos muy frecuentemente. Y vine a acompañar a mi hija a solucionar un problema. Yo me iba el jueves para Estados Unidos, lo cambié para el sábado y el viernes fue la bomba. ¿Por qué lo cambié? Sin ningún motivo. Sonia se encontraba cenando con su hijo. Yo llegué 6 minutos antes de la bomba, fui a comer con mi hijo y no me acuerdo de nada más. Cuando despertó 4 días después en el hospital militar, supo lo que le había pasado, incluso antes de que los médicos se lo dijeran. Y mi reacción cuando entraron ellos fue que les volteé y les dije con una tranquilidad: si ustedes vienen a decirme que yo no voy a volver a mover las piernas, yo ya lo sé. Es la hora en que yo todavía no entiendo cómo reaccioné de esa manera. Había perdido la movilidad de sus piernas porque tuvo una grave fractura de columna, además de serias lesiones en el cráneo, costillas y pulmones. Es que yo llegué más muerta que viva, o sea que lo que me atendieron como primera medida es que yo tenía los 2 pulmones colapsados. Por eso, después de haber estado 40 días al borde de la muerte, encontró razones suficientes para seguir rodando por la vida. Lo primero que hizo fue ejercitar su cuerpo. Cuando salí yo del hospital,
Yo salí con unas piernitas forradas, los huesitos forrados en piel, ¿sí? Eso ante los ojos de una persona es que quiere decir que uno está acabado y que no vale nada. Entonces la meta era volver a recuperar todos esos músculos y volver a recuperar la persona. La rutina no solo tonifica sus músculos, también fortalece su autoestima. Con ese optimismo, ahora Sonia se ha dado a la tarea de crear conciencia y luchar por los derechos de las personas discapacitadas, especialmente en los espacios públicos. Esto es todo un acontecimiento porque ni es salir fácil, ni es el andén fácil, ni pues me puedo pasar por aquí porque mire lo que me va a pasar. Inmediatamente me voy entre la rejilla o quedo con el carro aquí metido o con la moto que me va a coger. Es todo una odisea. Sonia ha diseñado este manual con recomendaciones prácticas para que constructoras, aerolíneas, responsables de eventos públicos, entre otros, tengan en cuenta a los discapacitados. De tal forma que si van a hacer una remodelación, van a construir o van a arreglar un edificio público, tengan inmediatamente la cuenta de las personas en condición de discapacidad. En fin, esta tragedia le pudo haber dejado en silla de ruedas, pero no le pudo quitar su fortaleza. Al contrario, le dieron más ganas de vivir. En cuanto a la guerrilla de las FARC, quienes, según la Fiscalía, fueron los culpables de este atentado que mató a 35 colombianos, más que rencor, siente tristeza por ellos. Las personas en conflicto quedamos muy tristes, quedamos deprimidas, quedamos sin una parte de nuestro cuerpo. Pues yo estoy convencida que los que ponen bombas y hacen todas esas cosas tienen un dolor y una tristeza más grande que la nuestra en el corazón, porque para ser capaz de hacerlo tienen más tristeza. Podemos observar, frente a este atentado que dejó miles de víctimas directas e indirectas, el concepto de poder, en referencia a los autores Hannah Arendt y Michel Foucault. Podemos analizarlo desde los dos puntos de vista que proponen estos autores. Con respecto a Hannah Arendt, hace referencia al concepto de poder, como el consenso que ha llegado a un grupo de personas, pero que en muchas ocasiones utilizan la violencia como instrumento para mantener ese poder en el grupo. Lo que hizo las FARC en este atentado fue usar precisamente la violencia, involucrando a personas inocentes del conflicto, tomando como objetivo el Club El Nogal, por ser un sitio exclusivo donde según ellos estaban reunidos los burgueses de la sociedad colombiana, queriendo demostrar con esto al gobierno de la época, presidido por Álvaro Uribe, su poder bélico y estratégico para hacerle daño al país. Referenciando a Michel Foucault, se puede decir que las FARC es un grupo revolucionario, porque presentan un comportamiento de resistencia al poder. En este caso, el del gobierno, al no estar de acuerdo con muchas políticas que van en contra del bien común y que benefician a unos pocos. Este grupo terrorista quiere seguir manteniendo un pensamiento libre como individuos. No pretenden ceder ante el Estado, ya que no proyectan en su futuro ser sujetos de estas políticas, usando la violencia como medio de lucha para impedir involucrarse en un sistema de gobierno. En conclusión, en este atentado se puede observar la vulnerabilidad que tiene el pueblo al momento de caer en las garras del terrorismo, sintiéndose así en discriminación respecto a otros hechos cometidos por estos grupos terroristas e ignorados por el gobierno. Los diálogos de paz son el medio en el cual las partes opuestas pueden llegar a un acuerdo evitando muerte y violencia innecesaria, respetando los acuerdos y tratados para así lograr una paz estable. En la carrera séptima con calle 78, en un exclusivo sector del norte de Bogotá, ocurrió el atentado que silenció a los colombianos. 11:30 de la mañana. Javier Paz, uno de los hombres del grupo terrorista de las FARC más cercano, alias Mono Jojoy, subió hasta el 11º piso donde estaba la cafetería para monitorear el panorama antes del atentado. 5 p.m. John Freddy Arellán entró solo al club con el carnet de socio provisional en su Toyota. Parqueó al lado de una columna del tercer piso, la única que de ser impactada podría hacer colapsar el edificio. 6 p.m. Osvaldo Arellán, su tío, ingresó en el Renault Megane con un carnet falso. John Freddy retiró su Toyota, la bajó al segundo piso y le dejó el puesto en el estacionamiento al carro Megane. 8:15 p.m. La orden impartida por Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa, miembro de la columna Teófilo Forero de la organización criminal de las FARC, había sido ejecutada. ¡Agua! ¡Agua, por favor! La onda explosiva perforó las placas de concreto de los pisos 3, 4, 5 y 7, sitios en donde hubo el mayor número de víctimas. 8:20 p.m.
La bomba propagó un incendio por todo el edificio. Los minutos siguientes fueron caos en el Nogal, desconcierto y suposiciones de los medios de comunicación y fuerzas militares que apuntaban a una explosión de las calderas, versión que pronto fue desacreditada. Las suposiciones señalaban ahora a las FARC. Alrededor de 600 personas se encontraban en el club en el momento en el que más de 200 kilogramos de explosivos C4 y amonio acabaron con la vida de 36 colombianos e hirieron a más de 200. 10 p.m. El presidente Álvaro Uribe llegó a la zona de la tragedia. Los medios de comunicación empezaron la transmisión de un horror sin precedentes en la capital. Los colombianos permanecían en silencio. Sí nos tomó por sorpresa porque realmente creíamos que todos los operativos que se estaban haciendo alrededor de Bogotá realmente nos tenían bastante tranquilos, pero realmente pensábamos que una acción de esa magnitud en ese momento era imposible. Uno no hace la paz sino con gente de la que supone que puede querer la paz. Ahora, la gente en ese momento, hace 10 años, nos probó que quería la guerra. Planeación del acto terrorista. El infame atentado contra el Nogal fue una orden directa de la columna Teófilo Forero en cabeza de alias El Paisa, quien hoy sigue sin rendir cuentas a la justicia. Herminson Arellán, miembro de las FARC, propuso al grupo la ayuda de su sobrino John Freddy Arellán, quien era instructor de squash y había comprado una acción por 40 millones de pesos en el club, sede de importantes reuniones políticas y económicas en el país. Fernando Arellán, hermano de Herminsul, compró la chiva en la que fueron transportados explosivos desde la zona de Caguán hasta Bogotá, y también compró el Renault Megane en septiembre de 2002 y se lo llevó a sus hermanos Osvaldo y Herminsul el 3 de diciembre del mismo año, para su posterior traslado hasta un taller del oriente de la capital, donde se adecuó el explosivo en el motor, la silla trasera, el baúl y las puertas del vehículo. Joseph Alexander Páez fue llamado para instalar el sistema eléctrico, pero además para darle la sorpresa final al plan terrorista. Páez fue encargado por las FARC para que el carro bomba se activara con los Arellán dentro y no 20 minutos después como estaba planeado inicialmente. Condenas. Aunque las FARC habían negado su participación en el acto terrorista, en los computadores del abatido jefe guerrillero Mono Jojoy se encontró la responsabilidad del grupo en el hecho criminal. El jefe máximo, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, hoy jefe del equipo negociador en La Habana, Cuba, y demás integrantes de las FARC tienen penas de 40 años por responsabilidad en el atentado. Osvaldo y John Freddy Arellán murieron en la explosión. Fernando y Herminsul Arellán fueron capturados posteriormente y condenados por delitos de terrorismo, homicidio agravado y rebelión. Hoy cumplen una pena de 40 años de cárcel tras una década de un trágico suceso en la historia del país.